El otro día dije que tenemos el ADN de Satanás. Y lo creo, lo sé, lo dice la Biblia. Dice que esta carne está corrompida. Dice que no hay forma, por eso, cualquier cosa que salga de la carne, ya sabemos cuáles son los frutos de la carne. Sabemos que son orgía, mentiras, asesinato, bla, 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 bla. Y después tenemos los frutos del Espíritu. Y generalmente se nos enseña que los frutos del Espíritu los tenemos que tener todos los días, y los dones del Espíritu los tenemos que tener todos los días, y tenemos que ser eso todo el día. Olvidándonos siempre que tenemos una carne que contrarresta al Espíritu, y el Espíritu contrarresta la carne, y que ahí está nuestra libertad, y nuestro libre albedrío y el crecimiento, para poder decidir vivir o tratar de vivir en el Espíritu. Él nos guía, Él nos ayuda, pero así todo, como decía Pablo, mirá, yo sé lo que quiere el Espíritu, pero no hago lo que quiere el Espíritu, hago lo que hace la carne. ¿Y por qué la carne hace eso? ¿Y por qué está podrida? ¿Y por qué está podrida si nos hizo el Señor perfectos, hermosos, lindos, somos los más guachos de la galaxia? Y no somos los más guachos de la galaxia, no lo somos. ¿Por qué? Porque tenemos el ADN de Satanás. Otro día, en algún momento, haciéndole caso al consejo de Ale. No lo voy a contar ahora porque tampoco está totalmente desarrollado, pero tenemos una cruza genética, claramente. Por eso nos enfermamos, por eso el mundo está como está. Y en esa cruza está Satanás. Así que todos los días tenés que matar al Satanás que sos. Uy, boludo. Tenés que matar al Satanás que sos. Tratá de no pisarte la cola, no apretarte la cola cuando cerrás la puerta. Y dejar al Espíritu. Esta es una batalla que está dentro tuyo todos los días. También se masifica, también está afuera, pero es una batalla que tenés adentro tuyo todos los días. Entonces, cuanto más lleno de la verdad, más lleno del Espíritu estés, lleno del Espíritu estás. Cuanto más libertad le des, acordate la historia esta de las lámparas de aceite, ¿no? Que no me quiero ir por las ramas, aunque me estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero siempre todos los versículos fueron tan mal ejemplificados y tan mal enseñados que nos equivocamos y no los podemos aplicar a nuestra vida. Tenemos el Espíritu de Dios y la carne de Satanás. Es esa, viste, que te hace querer mirar a otra mina, es esa que te hace querer desear riquezas, es esa que te hace mentir, esa carne es la que hace quilombo, la que te fanatiza, la que, viste, perdió Boca River, el que sea, y te volvés loco. Viene el mundial, por ejemplo, estoy dando casos menores, ¿no? Casos tontos. Cuando te encolerizás y querés romper todo y matar a todo el mundo, esa es la carne. Y ese es Satanás. Pero no es un Satanás que te gritó de afuera y te dijo, vos, loco, sos un put. No es ese. El que te grita, grita de adentro, Grita de acá. No grita de afuera. Sí, los dardos del enemigo. La batalla está adentro. Los dardos del enemigo están adentro. El pogo entre el espíritu y el enemigo es adentro, no es afuera. Vamos a hacernos cargo, hagámonos responsables de lo que nos toca. Matemos al Satanás que tenemos una naturaleza caída, pecaminosa. Quiere decir que tenemos el ADN de Satanás, quiere decir que nos encanta ser lo que el padre de mentira nos puso en la carne. Nos encanta. No le echemos la culpa a los demás, lo tenés acá. Pero también tenés el espíritu, que es el matafuego, que fluye en ríos de agua viva. Entonces te tenés que llenar y tenés que discernir la palabra y dejar de preguntar boludeces y dejar de hacerte el espiritual cuando no entendés nada y dejar de diezmar y hacer esas boludeces. No dejes de diezmar, quiero decir, si lo haces de careta, y dejar de creer que estás ayudando a la gente cuando no estás ayudando a nadie, porque en realidad si vos lo ayudás de la carne no sirvió para nada, tiene que ser por motivación del espíritu. Y los dones y los frutos del Espíritu, si no son del Espíritu, son de la carne. Si son de la carne, son de Satanás. Y es biribiri. Y entonces no dejás actuar al Espíritu. Y no apantallás esa llama para que se encienda. Y punto. El fin de la historia. La lucha no es contra sangre ni carne. Pero la que sangra es la carne. Diría San Alejo. Así que heredamos una naturaleza. ¿Por qué heredamos? Viste que mucha gente dice, bueno, hemos desobedecido al Señor. Es más concreto que haber desobedecido al Señor. La herencia la tenemos en la carne. La herencia la tenemos en la carne. Digo,
ahí hay una pregunta que dice, ¿no hay que diezmar? No estoy diciendo eso, no hay que actuar según la carne. Y si vos diezmás según la carne, que probablemente estés diezmando según la carne si haces esa pregunta, no está fluyendo el espíritu. El espíritu te guía a toda verdad. Y la carne te guía a que te pegues una piña de frente con todo y que te creas que sos un campeón. Vivir en la carne es vivir, es transitar el camino ancho. Muy a pesar de lo que muchos creen, el camino ancho no tiene que ver con las actitudes, no tiene que ver con los hechos del camino ancho, sino que tiene que ver con la complacencia y la facilidad de vivir en la carne, más allá del fruto. Por eso, cuando nos habla de cuáles son los frutos de la carne, no nos lo está diciendo como, che, dejen de tener los frutos de la carne. Nos está diciendo, si tuviste estos síntomas, informate, sabelo, sabete pecado, sabete que estás viviendo en la carne. Si tuviste estos otros síntomas, sabete que vienen de Dios y que es del Espíritu de Dios. ¿Entendés? Esa es la clave. No condenar una cosa diciéndote que por no hacer la otra te vas a ir al infierno. Me queda una diferencia muy importante en la comprensión de este texto. No solo de estos versículos, sino del texto completo. La interpretación, y ahora me voy para otro lado. La interpretación de la palabra, una zapada tremenda me estoy mandando hoy. La interpretación de la palabra no es como hemos creído. Es mucho más profunda y es mucho más transversal de lo que nos han enseñado y lo que hemos querido ser enseñados. Porque es muy cómodo, es muy, pero muy cómodo vivir en la carne. Y la carne también te hace creer que estás viviendo en el espíritu, a la flauta. Cuando vos haces cosas como, por ejemplo, diezmar sin saber por qué motivo estás diezmando o porque te dijeron que hay que hacerlo, eso es la carne. No hay sabiduría, no hay entendimiento y no hay discernimiento. Cuando es el espíritu, actúa de otra manera. No hay valores, no hay cantidades, valores, cantidades. No hay denominaciones, no hay esfuerzo, no hay dolores. Se hace con gozo. Esa es la iglesia caminante. Cuando es la carne te hace creer que por las obras estás acercándote a Dios y que podés llegar a ser salvo. Esa es la carne. Ese es un fruto de la carne, la mentira, el engaño. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás lo tenés, repito, lo tenés adentro tuyo, buscando cómo devorarte todo el tiempo. Si vos no vivís, no agarrás la pastilla azul, que es la del espíritu, vas a vivir en la mentira de la carne y en la complacencia de la carne, que insisto, no tiene que ver con los placeres de la carne. El peor placer de la carne es el de querer vivir en la carne, bajo el razonamiento de la carne. No le pongo nombre, no le pongo borrachera como nombre borrachera, no le pongo como nombre infidelidades, lujuria, no le pongo nombre. Es la complacencia de la comodidad de no querer vivir en el espíritu, más allá del acto que cometas. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Uno puede creerse que está viviendo lo más santo posible según la definición de santidad de la carne. Y habría que ver si el que nos enseñó esto no vivía en la santidad de la carne, ¿no? La santidad de la carne es muy engañosa, boludo. O sea, es muy engañosa. Los corazones nuestros son un mamarracho. O sea, si en nuestra genética, tenemos el ADN de Satanás, y olvídate. Todo lo que tenga que ver, olvídate, papá. Alto pecado, alto crimen, el camino ancho, ¿viste qué diferente? ¿Y el camino angosto cuál es? El de vivir en el espíritu, el de... No, aguanta. El de mantener la llama del espíritu en piloto, por lo menos en piloto. No sé si vos tenés calefón o termotanque. Acá, calefón no existió nunca, pero yo tuve calefones en Argentina. ¿Viste que queda la llama en piloto? Y cuando abrís el agua caliente, ¡fua!, se prende todo. Bueno, de la misma manera, por lo menos el camino angosto es difícil, pero no es tan difícil. Es mantener la llama del espíritu por lo menos en piloto. Y es saber identificar con la llama del espíritu en modo piloto que estás viviendo en la carne o cuál es el fruto o cuáles acciones tomaste basadas en la satisfacción de la carne, en la comodidad de la carne. Insisto, cuando hablo de la satisfacción de la carne no estoy hablando de los pecados de la carne, sino el simple hecho de decir, esto es así, por eso somos así, Dios te ama como sos. Pero pará, el que piensa en la carne lo piensa de otra manera. El que piensa en la carne dice, mira, escuchá, esto lo estoy tirando al aire.
piensa, Dios me ama así, y sigue haciendo cualquiera. El que tiene la llama del Espíritu en piloto sabe que la pelea es difícil y dice, Dios me ama así. Es un Dios me ama así completamente distinto. Entonces hay que identificar en qué lado del libro estamos. Matemos al enemigo. Matemos al enemigo que tenemos adentro. No lo vamos a matar del todo. Hoy tengo que decirte esto. Hermano, amigo, amado, hoy tengo que decirte esto. No lo vas a terminar de matar. Vos no lo vas a matar. Vos no vas a matar al Satanás que tenés adentro. Jesús decidió matarlo por vos. Que Jesús haya decidido matarlo por vos no quiere decir que vayas a dejar de pecar, porque tu vida sigue activa hasta el último día de tu vida, valga la redundancia. Cuando mueras, esa habrá sido la meta, habrás llegado a la meta. Pero trata de llegar con la llama del Espíritu encendida. No tiene que ver con lo que hagas, tiene que ver con lo que creas. ¿Entendés? No tiene que ver con lo que hagas, tiene que ver con lo que creas. Cuando vos tenés la llama del Espíritu encendida, probablemente se refleje en lo que hagas. En un 2%, en un 3%. Estos grandes hombres de Dios por ahí tenían el 2.5% del Espíritu encendido. ¿Entendés? Nunca va a ser al 100%. Buenas noches.